Hola, hola, buenos días por aquí. Bienvenidos a un video más de Johanna Blog. Este video va a ser algo diferente porque vamos a conversar con ustedes sobre algo que ya le había prometido en videos anteriores, que es cómo fue los pasos de nosotros no es ni los pasos, cómo fueron cuando salimos de Cuba y cómo llegamos a Brasil, todo ese tiempo, cómo fue nuestra experiencia en general. Y entonces queremos compartir esto con ustedes para que sepan un poquito más, y aquí le presento a mi esposo una vez más, que él también les voy a dar la palabra. Buenos días, buenos días. Espero que les guste esta dinámica que vamos a hacer, porque realmente vamos a contar nuestras experiencias de lo que vivimos en nuestra travesía. Porque realmente nosotros, como todo cubano, cuando salimos de la isla, nuestro sueño es sueño americano. Y entonces, en ese entonces se podía viajar a Guyana, de Guyana a otros países y así cruzando frontera para poder llegar aquí. Entonces, realmente le pido, normalmente vamos a contar nuestra experiencia. Nuestra experiencia es nuestra, no de las otras personas, porque quizás puedan existir comentarios en contra o a favor de las cosas que vamos a comentar, pero cada persona tiene su experiencia vivida y realmente vamos a decirle nuestra experiencia, lo que vivimos en nuestra travesía. Y realmente queda recalcar que fue en años anteriores, estamos en el 2026, claro está, nosotros cuando salimos era en el 2018, o sea que hay unos cuantos años por delante que puede haber cambiado, que no pudo haber cambiado, que no es así ahora, que es asado y así. Entonces nada, vamos a comenzar, y la pregunta del millón: ¿por qué Brasil? Entonces yo les respondería que por qué Brasil realmente no es el por qué Brasil. Fue que nunca tuvimos en nuestros planes viajar, emigrar hasta Brasil. Siempre, como todo cubano, el sueño americano. Y la ruta era, las personas en aquel tiempo era mucho Uruguay, Chile, estos tipos de países, y Brasil, claro, estaba, pero la ruta era Uruguay. Entonces nada, compramos nuestros pasajes y era directo a Guyana. Una vez que llegamos a Guyana, allí es donde todo se enrola y terminamos en Brasil, y ya le contaremos el porqué. Una vez llegado al aeropuerto de Guyana, mi esposa y yo íbamos hacia la casa de una persona que nos iba a estar esperando. Entonces ella se pone en el aeropuerto a decir, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Y entonces había una venezolana que nos dijo, no, yo soy esa persona. Se hizo pasar por la persona que realmente nos iba a recoger. Y entonces, ¿qué hicimos? Nosotros no sabíamos quién era, nos guiamos por ellos y entonces nos llevaron hacia un hotel. Entonces, cuando llegamos al hotel, lo primero que hacen es cobrarnos el dinero. Y entonces hicimos, bueno, pagamos el dinero y de ahí cogen y yo le digo, necesito que me ponga la contraseña de la Wi-Fi, porque tú sabes que en Cuba no es como otros países. En Guyana tú llegas a cualquier lado y cualquiera te da la internet. Y entonces yo necesitaba conectarme y cuando esa persona me dice, la venezolana me dice, no, en estos momentos no te puedo dar la conexión, no sé qué, ya yo empecé a sospechar. De ahí yo le insisto varias veces, enseguida nos cogen, nos dicen, no, montes aquí, nos montan en un carro, nos llevan para otro hotel. Entonces, estando en otro hotel, yo empiezo a desconfiar un poco más. Recalcando de que el dinero que nos cobraron era con destino a Uruguay. O sea, el dinero nos lo pusieron en un sobre y nos pusieron que era Uruguay. Otra cosa, una vez que nosotros entregamos ese dinero, mi esposo le dice, yo lo único que les pido, porque nosotros andábamos con otras amistades también en esa llegada a Guyana, y andábamos con otras amistades, que ellos nada más iban hasta allí, hasta Guyana, no iban a hacer travesía. Pero nosotros, mi esposo le explica que por lo menos necesitábamos una semana estar en Guyana, porque necesitábamos ayudar a esas amistades de nosotros que andábamos, porque ellos, cuando aquello era el boom en Guyana de comprar ropa, y como ya mi esposo tenía experiencia de cómo era la compra de ropa y eso,
Entonces él le pidió eso a esa muchacha, que nosotros queríamos quedarnos una semana y de ahí era que íbamos a impartir la travesía. Ahí es donde Empieza la desconfianza. todo empieza la desconfianza, porque recuerden que cuando llegamos al aeropuerto pensamos que andábamos con la persona que realmente no iba a recoger. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Ahí nos montan y nos llevaron de ese hotel para otro hotel. Para otro hotel. Y entonces ya yo empiezo a sospechar un poco más. Y entonces hay seguridad, no sé qué. Y yo digo, coño, ¿qué está pasando? De ahí de momento vienen, al poco rato, vienen y dicen, no, recojan que se tienen que ir. Y yo le dije, mira, no quedamos en esto. Quedamos que yo necesitaba una semana aquí en Guyana para ayudar a mis amistades a comprar las cosas que iban a comprar para llevar para Cuba. Y entonces, no, se tienen que ir hoy mismo, se tienen que ir hoy mismo. ¿Por qué no teníamos que ir hoy mismo? Porque ellos no iban por un lado y no era cierto. Nos robaron del aeropuerto, digo, nos cogieron del aeropuerto porque supuestamente era la persona que nos iba a recoger, que era mentira. Yo esa persona que me iba a recoger, yo no la conocía. Yo conocía al amigo de esa persona. ¿Ve? Y entonces, ¿qué pasa? Encuentro un cubano. Y entonces ese cubano, hablo con él, mira, me está pasando esto, que sé yo, y el señor coge y me presta el teléfono. Y yo realmente, yo agrego el número de ese amigo mío y lo llamo. Y en cuanto lo llamo, él enseguida coge el teléfono y dice, dime, ¿qué hay? ¿Qué decir? Y le digo, oye, soy fulano, porque ya yo lo conozco, porque yo viajé muchísimo a Guyana. Y entonces, como todo cubano que iba a Guyana, compraba ropa y iba para Cuba, la vendía, y ese era parte de mi negocio. Entonces, Un momentico, espérate, permiso un momentico, porque te faltó algo que es cuando descubrimos que realmente no estábamos con la persona. sí. Perdón, lo interrumpí porque ya él iba a avanzar, pero realmente descubrimos que no estábamos con la persona correcta cuando nos tienen en un carro y en ese carro viene una amistad. Mi esposo estaba afuera y mi esposo de hace rato le estaba diciendo a la muchacha, yo necesito hablar con tal persona. O sea, porque supuestamente estábamos con un trabajador de esa persona. Y entonces viene una amistad de mi esposo que vive en Guyana, cubana igual, y le dice, ¿cómo está fulana? Mi esposo no le escuchó y yo le digo, amor, esta mujer no es la que dice ser, se llama así. Y entonces ahí ya sí nos asustamos. Yo enseguida, ya yo estaba con los nervios de punta porque yo dije, bueno, ya ahora sí estamos embarcados porque ellos nos están exigiendo de que hoy, de que ese día nos teníamos que ir, sí o sí. Y es donde yo le digo, ella no es, y entonces mi esposo empieza con ella, yo necesito hablar con tal persona, yo necesito estar hablando con tal persona. Y la mujer decía, no, yo soy. Y yo le digo, no, usted no es, yo necesito. Y cuando llegamos al hotel, pedíamos en la wifi, pedíamos para comunicarnos y no nos la quisieron dar. Es ahí donde él se topa con ese cubano y gracias a él, a ese cubano, es lo que la explicación que le está dando, que le presta el número. ¿Es el número? me presta o sea, la Wi-Fi, y yo llamo al amigo mío y entonces el amigo mío me dice, ¿dónde estás? Y le dije, no sé dónde estoy. Y me dice, dame una ubicación más o menos frente de qué está. Y yo salgo por la ventana y le digo, mira, estoy más o menos en tal lado. No, soy tranquilo, no te preocupes que voy para allí. Cabe recalcar que es un guyano, la amistad de él es un guyanés. Es un no guyanés. Es un cubano, es un guyanés que ya falleció, que en paz descanse. Y entonces es muy buena persona. Es fantástica. Entonces, enseguida van para allí y me dicen, móntese en el carro. ¿Dónde están tus cosas? Coge la maleta. Recoge todo rápido. Recoge todo rápido y móntate en el carro. En lo que yo me estoy montando en el carro, viene la otra persona junto con la venezolana. Vienen todos, ustedes, es que aquí en YouTube no se pueden hablar muchas cosas, entonces eso fue una cosa bien, es para ponerse nervioso porque realmente estamos hablando de dos tipos, como decir, dos tipos de bandas, para así vayan cogiendo la idea de lo que estamos hablando. El guyanés que ya falleció le dijo, recoge todo rápido y móntese dentro de este carro. Y entonces, en ese momento, vienen las personas con las que realmente no debíamos estar, que fue los que nos robaron del aeropuerto, por así decir, porque son ladrones de clientes. Y eso fue, no te pueden explicar. Yo en un estado de nervios. Y bueno, imagínate. Bueno, para resumir,
ellos empezaron a discutir, empezaron no sé qué, se montaron en el carro y nos fuimos. Entonces, cuando llego a la casa del amigo mío, me dice, ¿le pagaste? Le dije, sí, le pagué. ¿Cuánto? Le dije, tanto. Y entonces, realmente me dice, sale para afuera, empieza, qué sé yo, ¿y cómo tú hiciste esto? Y empezaron, ¿sabes? Los comentarios y no sé qué, ¿y por qué lo hiciste? Si no, no, es que pensamos hacer esto, sí, y le explico a la persona, me dice, ¿quieres recuperar tu dinero? Sí. Bueno, vamos para la policía. ¿Tú estás seguro? Sí, sí, vamos para la Un policía. momentico. De ahí, Permiso. de ahí cojo y vamos a la policía. Y yo levanto una Estamos haciendo acusación, un me dijo, video. me mandó hasta con un traductor, me dijo, te voy a dar un traductor porque tú sabes que en Guyana se habla inglés francés ese, que no es el inglés normal. De ahí levanto la acusación, a mí me dejan ahí en la policía y van y buscan a la persona. Buscan a la venezolana y al jefe de la venezolana. De ahí nos pasaron toda la noche allí, entrevistándolo a él, entrevistándolo a mí. Al día siguiente, ellos decían que ya no tenían el dinero y que no tenían el dinero. Y entonces resulta ser que eso era incierto. El dinero sí existía, lo que no lo querían dar. Y entonces le dijeron, pues si procedemos con la acusación de él, vas a ir preso. Porque ya Das esta el- persona tenía ya tenía otros otros cargos. cargos. Por eso mismo, ya tenía otros cargos. Y entonces le dijeron, le devuelves el dinero y todo queda aquí, o de lo contrario, vas preso. ¿Qué vas a hacer? Entonces mandaron a porque lo iban a jugar a los dos, a la venezolana y a él. De ahí mandaron a la venezolana, la montaron con la policía, fueron al hotel y mi dinero vino como mismo estaba en el sobre, el dinero existía. De ahí mi esposa se puso bien nerviosa, yo recuperé mi dinero gracias al amigo mío que me orientó y fuimos ahí y hicimos la acusación y demás y demás. De hecho, decirle también de que hubo amenazas. Lo Me amenazaron. amenazaron también. Porque no son personas normales, son personas que ustedes saben que uno no trata cuando está haciendo este tipo de travesía, con qué tipo de personas estamos tratando. Ya te puedes imaginar. De ahí mi esposa se puso nerviosa por lo sucedido y dice el amigo mío, váyanse para Cuba y de ahí regresen de nuevo. Y cuando regresen, Él usted le toma la explicaba decisión así. de todo lo que quieran hacer. Le dije, no, yo confío en ti, yo me voy. Yo me enfermé mucho en esa situación que pasamos porque aquí se lo estamos contando y realmente no se imaginan lo que pasamos. Vaya, esos momentos que estuvimos fueron feos y realmente yo me ataqué mucho, pero mucho de los nervios que no daba abasto para yo poder continuar un viaje. Y entonces la amistad de él le dijo que él lo que podía hacer era que fuéramos para Cuba, o sea, para no perder este viaje, que compráramos mercancía para vender en Cuba igual, recuperáramos eso. Y cuando yo me sintiera bien, podíamos regresar. De hecho, podía hasta regresar con el niño que lo habíamos dejado a Kevin, que es mi niño mayorcito, pero en aquel entonces tenía como 2 años y piquito, y lo habíamos dejado y me dijo, si ustedes regresen a Cuba y tu esposa más calmada, e incluso si quiere pueden venir ya con el niño y pueden hacer la travesía. Y entonces, en todo ese transcurso, en lo que me puse a pensar, de calmar con esas cosas, nos llaman unas amistades. Fue que nos llamaron, ¿verdad? Si nos Sí, llama contactamos otras esa amistades. amistad. O contactamos. Fue así. Contactamos porque empezamos a escuchar otras cosas así. Y contactamos a esas amistades que ya ellos llevaban unos años viviendo en Brasil. Y le preguntamos que qué tal era, cómo eran las cosas allá. Y entonces ellos nos explicaron, tú sabes que no, para acá súper bueno, ven para acá, que aquí cuando llegue te apoyamos. Ya tú cuando llegues aquí, a mi esposo le dice, tú cuando llegues aquí en mi trabajo, yo te consigo, vas a tener trabajo. Y en el caso mío, decía, las mujeres pasan un poquito más de trabajo, pero nada, yo te ayudo a conseguirlo. Y nada, uno todo emocionado decide y hablamos con esa otra persona. Le dijimos, mira, no nos vamos a ir para Cuba, vamos a seguir, pero en vez de Uruguay, ahora queremos ir para Brasil. Y así lo hicimos. Esa misma noche, en la madrugada, salimos y nada, para Brasil. En aquel entonces me acuerdo que para viajar habían unas avionetas, nos montaron en una avioneta porque habían 2 vías, o eran por vía el río
tú sabes, la Por la selvita, selva. la Amazonas, o si no, la avioneta que sobrevolaba ese río. Y entonces nos fuimos, Y escogimos la avioneta. escogimos Y la de esa avioneta. forma fue que llegamos a Que Brasil. llegamos a Brasil, o sea, a Boavista, Sí. que es donde se llega. Se llega a Leten y de Leten en taxi a Boavista, que es la frontera. Y ahí ya saben, ahí empieza nuestro proceso. Bienvenidos a Brasil. A Brasil. Que una vez que llegamos a Boavista, en Boavista tenemos que montar unos buses para Manaos, y de Manaos, porque en Manaos es donde está el aeropuerto. No es que en Boavista no haya, pero creo que, no sé cómo era, ya no me acuerdo cómo era la cosa, pero entonces nos montaron en un bus y fuimos para Manaos, y en Manaos fue donde cogimos el avión para Curitiba, que era nuestro destino final. Llegando a Curitiba, llegamos por la noche. De noche. Y eso nunca se me olvida. Un frío que partía el alma. Y nosotros que venimos de la calor, sabe que Cuba es... Y yo con una chaquetica, que tú sabes que esa chaquetica en calor te da perro calor, pero en el frío se pone más frío que el frío. Así. Y entonces, cuando salimos del aeropuerto, no hubo ningún tipo de problema. Salimos del aeropuerto, cogimos un taxi. Yo le di la dirección a la persona. Y realmente cuando esa persona no nos quiso llevar ni a la dirección, nos soltó en un parque. que ese hoy por hoy parque... que es la Rúa 15. que queda ahí en la Rúa 15, porque esa amistad de nosotros vivían ahí cerquita del centro de la ciudad, que es la Rúa 15. Entonces llegamos ahí, nos soltó allí y dice, bueno, ¿para dónde vamos? Y nosotros no sabíamos nada de mapa, el idioma, Nada, nada. nos cogió el desarrollo, por así decirlo. Nos cogió Nada. el desarrollo, no sabíamos utilizar un teléfono. O sea, para esto del mapa, como dice. 12 de la noche, tardísimo en la noche, sin dominar el idioma. Le decíamos al taxista, pero no es aquí, esta no es la dirección. El taxista decía que no. Nada, se aprovechó de nosotros una vez más. Tuvimos que caminar con las maletas y todo, toda esa plaza dando círculos, y nos metimos en calles que no debíamos de meternos, que había, ustedes conocen, personas de la calle, para decir. Ahí una vez más yo me pongo nerviosa y le dije a mi esposo, hay que coger otro taxi, ver de qué forma, porque imagínate, vamos a seguirnos metiendo, nos asaltan, nos hacen algo. La misma policía, era un guardia, la misma policía del parque no sabía ni darnos la dirección de donde teníamos que ir. Tuvimos que morir con un taxista. Bueno, le dimos, había una esquina, unos taxistas, y le dije, mira, te voy a dar 100 reales para que me lleve a esta dirección. Y ellos me decían, pero mira la dirección allí, es allí. Sí. Y le decíamos, pero es que no sabemos ir. Yo te doy 100 reales para que me lleve esa dirección. Y me dijo, perfecto, dame acá los 100 reales. Me montó en el taxi, me dio la vuelta a la rotonda. a la rotonda, porque realmente no podía coger en contraria. Me dio la vuelta a rotonda y me dijo, mira el edificio allí. Y yo, ¿cómo? Bueno, cosas de novato, cosas que no... Imagínate, son cosas que nos pasaron a nosotros. De ahí nos recogieron esa persona, nos estaban esperando, comimos. Fue una pizza o algo así, ¿no? ¿Qué fue lo que comimos? Fue un pastel. Fue un pastel que nos dieron, agradecido. Ya no tenían un alquiler. Conversamos un rato, no sé qué, y entonces nos llevaron como, no sé, por la madrugada ya era, porque nosotros llegamos a Curitiba de 12 de la noche más o menos. Y entonces nos llevó para un pensionato. Los que viven en Brasil saben lo que es un pensionato. Es una casa que tiene varios cuartos, y eso se le llama pensionato porque viven bastantes personas. Aquel cuarto estaba que, ¿para qué te cuento? Mal olor, no estaba limpio. Eso fue lo que teníamos. Esa noche tuvimos que coger... Y con mucho frío. Y como había tanto frío, pero ese cuarto, era un cuartico. Chiquito, un cuarto. No se le puede decir ni un 4x4 porque aquello no era ni 4x4. No, era un 3x3. Vaya, pequeño. Y tenía tanto, pero tan mal olor que tuvimos que abrir las persianas, abrir las ventanas así mismo con el frío y acostarnos así. Vaya, era la noche temblando, pero era necesario abrirlo porque era mucho la peste que tenía ese cuarto. Pero ahí pasamos la noche. Al día siguiente, esa amistad de nosotros nos recogió. Empezamos el proceso de los documentos. Nos llevó a la Policía Federal. Nos llevó a la Policía Federal, cogimos un ómnibus, nos llevó a la Policía Federal. Entonces empezamos el proceso. Nos dieron una cita para
ni recuerdo qué mes fue. Nos dieron una cita, pero bastante lejos la cita. Y dice, bueno, ¿qué hacemos entonces sin trabajo, sin nada? Hay que inventar algo, realmente. Y entonces decidimos empezar a preguntar y preguntar y preguntar hasta que dice, bueno, váyanse para otro estado. Porque ¿qué pasa? Que eso fue en diciembre, a finales de diciembre. Realmente ya casi todas las instituciones saben que cierra el año y casi todo está cerrado y no sé qué. Y nos dieron la cita muy lejos. De ahí nos decidimos irnos para Adrianópolis. No, No. Fuimos para Paranaguá. Paranaguá. Fue en Paranaguá, perdón. Porque, pero Paranaguá. ese consejo nos lo dio el mismo taxista. Conocimos un taxista que le voy a Una decir bendición. que, te digo, como hay personas que son bastante jodidas, como así decirlo, hay personas que son maravillosas y se merecen un 100%. Y conocimos al próximo día un taxista porque necesitamos ir de nuevo a la Policía Federal. Él nos llevó a la Policía Federal, por supuesto, era pago, porque realmente era pago, pero esa persona se llama Giancarlo, que si de casualidad de la vida él ve este video, muchos besos, muchas bendiciones. Cariño, lo amamos. Demasiado. Fue como encontrar nuestra segunda familia porque nos brindó tanto amor y tanto cariño que realmente él iba con nosotros a todos los lados sin y conocernos. apenas no hablamos el idioma, no nada. Él se hizo como si fuera una familia. Una familia para nosotros. Él con nosotros, él por supuesto, porque es un taxista de los taxis aquellos amarillos. Ustedes saben que es con un taxímetro. Y ese es su trabajo, ese era su oficio. Él estaba cobrando su trabajo. Su servicio. Pero para todo, él nos guió para todo. Vaya, fue una bendición. Llegamos también él nos llevó a Paranaguá. Y cuando llegamos... Era el Mundial de Fútbol. Era el Mundial de Fútbol. Sabe que el brasileño es fan al fútbol que deja de trabajar para ver el fútbol. Eso es la pura realidad. De ahí tuvimos que esperar que se acabara, no había nadie en la Policía Federal, que se acabara el Mundial de Fútbol para que nos pudieran atender. Fíjese lo que le estoy diciendo. Bueno, nosotros esperamos porque había que esperar. Bueno, terminó el juego de fútbol, nos atendieron, nos dieron los primeros documentos, no sé qué. Y ¿qué hicimos? Hicimos el proceso en Paranaguá para entonces hacer el traslado para Curitiba, que fue la ciudad donde nosotros decidimos ir a vivir. ¿Sabe? En Curitiba se le dice Curitiba, pero es ahí donde decidimos empezar nuestra vida en Brasil. Los documentos fue rápido, bastante rápido. Enseguida teníamos, nosotros el primer paso que dimos fueron, la mayor potencia la enganchamos en los documentos, porque cada inmigrante, y le doy ese consejo a todas las personas que emigran, lo primero que deben hacer cuando llegan a un país es sus documentos. Mientras más rápido lo tengan, mejor. Creo que antes del mes o el mes y un poquito. No, que en el mes. No, fueron 20 y pico días. Si mal no recuerdo, ya teníamos hasta nuestra cartera de trabajo, señores. Sí. Eso fue así. ¿Por qué? No había tanta inmigración en Brasil, en el estado donde nosotros vivíamos. En Paraná. En Paraná, en el estado de Paraná, había poca inmigración. O sea, de cubanos, había poca inmigración. Sí había más inmigración de haitianos. Había bastante inmigrantes, o sea, no había bastante inmigrantes en Curitiba, o sea, era virgen. Lo que sí había era haitianos y venezolanos. Eso sí, Curitiba era haitianos, en el 2018 era haitianos y venezolanos. Cubanos no vean, no había, olvídate, eso aquello era muy con pinza, pero con pinza, ver un cubano en Curitiba en aquel entonces era así, con pinza. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta porque no vamos a terminar nunca. Si no, no vamos a terminar nunca. Ya hablamos del alquiler, de los papeles, ya saben cómo es un pensionato, cómo es el tema. El pensionato ya se lo describieron cómo es. También hay casa, hay predio, hay condominio, hay eso. Pero escogimos el pensionato porque incluso teníamos más facilidad ahí mismo en el centro para eso mismo, para hacer la cartera de trabajo rápido, para ir a la Policía Federal, porque si nos íbamos para las zonas metropolitanas de Curitiba, nos iba a quedar un poco más lejos lo que era la Policía Federal, y entonces realmente escogimos el pensionato. Y vivir en un pensionato ya te incluía tener la Wi-Fi, te incluía ciertas cosas que si tú como migrante no llevas una buena cantidad de dinero,
el pensionato te incluye que tiene cama, tiene esas cosas necesarias que uno necesita y sin embargo si vas para una casa tienes que comprarlo todo para amueblar. Entonces ese fue el objetivo por el cual vivimos así. Nada, en la siguiente pregunta es el trabajo. ¿Cómo fue el proceso para encontrar trabajo sin dominar el idioma? Bueno, ahí le comento que fue bastante difícil porque realmente cuando tú llegas a un país no dominas el idioma, se te convierte en algo bien difícil. De hecho, le digo tan difícil que las personas que ven este video y me conocen saben que yo no me quedo parado. Yo busco trabajo porque uno lo necesita y otro que realmente hay que trabajar para poder vivir. Y me pasé 4 meses y medio buscando trabajo, saliendo todos los días. Era un plan de trabajo lo que teníamos. Todos los días, hoy vamos para 6:30 y nos dividíamos. Decíamos, a las 6:30 nos levantábamos y decíamos, vamos a ir para tal zona. Ya habíamos barrido lo que era el centro de Curitiba y de ahí empezamos para las zonas metropolitanas. Ya era dígase San José de los Pinales, dígase Almirante Tamandaré, Ciudad Industrial, Siqui. Bueno, era así, nos íbamos repartiendo por día. Con decirles que nosotros no nos mudamos, viajamos a otros estados buscando la posibilidad de encontrar trabajo, lo que no lo hallamos, nosotros barrimos buscando en ese tiempo. Ya te digo, hicimos de todo. En un momento conocimos a un cubano que si ve este video sabe de lo que estamos hablando. Él se llama Yasnier. Él es pinareño. Estaba con su esposa Yamili. Y lo conocimos. Nos dijo, no, nosotros vivimos en Adrianópolis. En Adrianópolis. Que hay muchas industrias, no sé qué. Y fuimos allá, nos acogieron, compramos un pasaje, un ómnibus. Ya desesperado porque ya llevamos tanto tiempo buscando trabajo. Y dice, bueno, lo que queda es irse para allá y si conseguimos trabajo nos mudamos para allá porque eso es lo que hay. Imagínate que eso está pegado a la frontera con Uruguay. Se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama esa frontera? Bueno, ellos vivían ahí cerquita. ¿Usabas el puente ya? Ya, las personas, era así. Fuimos a dar allá. Bueno, esas personas nos acogieron allí, tuvimos varios días en su casa. ¿Qué pasa? Que en Brasil tienes que hacer ¿cómo se llama esto, negra? El que tienes que hacer un historial tuyo de trabajo. Currículum. Un currículo. Entonces, entregamos currículo, nunca nadie nos llamó. Bueno, regresamos para la ciudad. De hecho, estaba en lo que han ido en Adrianópolis, ¿saben lo que le hablo? Una zona de mucha loma, mucha curva. De hecho, el que no vomita ahí se puede tirar un paracaídas. Ese está aprobado por Chayanne, ese que no vomita nunca. Porque déjame decirle que aquello está incómodo en viajar, que vomitas, te mareas y vomitas. Es demasiado, de muchas curvas. Uy, no puedo explicarte. Bueno, yo le digo algo y le cuento mi experiencia, que después de 4 meses y medio, un domingo ya, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos qué íbamos a hacer. Encendemos una televisión y vemos la iglesia, esa iglesia se llama, ¿cómo se llama esa iglesia, negra? Era la Tiradentes. La Tiradentes. Sí, pero... Ay, yo me río porque son tantas cosas que estamos recordando. Ténganos paciencia porque estamos recordando. Por mucho que tenga escrito, porque no es que no tenga escritas las cosas, pero es que estamos haciendo nuestra vida. Fueron 4 años y medio viviendo en Brasil y lo estamos resumiendo en poco. Ya saben, ténganos paciencia. Bueno, ese domingo nosotros encendemos la televisión y sale un cartel que dice, sale la imagen de la Iglesia Universal. En aquel entonces le confieso que es más incrédulo que yo, hay que mandarlo a hacer. Ateo. ¿Para qué te digo algo? Y entonces sale, no, que tal día, porque esa iglesia ahora para las personas por los vicios, por el trabajo, por día tienen oraciones. Sí. Y entonces decidimos, vamos a ir.
porque no queda de otra, vamos a ir a la iglesia. Y arrancamos a pie, porque realmente pues, ya más o menos sabíamos, como ya llevamos Estábamos cansados de caminar. 4 meses y medio caminando Curitiba completo, buscando trabajo, y no es que no había trabajo, sí existía el trabajo. Pero lo primero que Porque- te preguntaban era, ¿habla portugués? ¿No Porque hablas? en todas las puertas, en las cocinas, todo, tú llegabas allí y tenía el cartel que necesitaban trabajadores, pero cuando te decían, ¿sabes portugués? No sé portugués. No hay Y trabajo. para decirle también, hubieron muchas veces que aquí va, porque aquí en una de las preguntas ya nos estamos adelantando, porque ya que estamos hablando del tema del trabajo, pasamos ese trabajo en encontrarlo. ¿Por qué? Porque no hablábamos el idioma, pero muchas veces cuando nos acercábamos a personas a preguntarle y eso, nos dejaban con la palabra en la boca. O sea, no nos atendían, nos viraban y éramos tarecos, por así decirlo. Esa es la palabra. No nos atendían, no nos hacían caso y seguir. Nada, nos tocaba tragar seco y continuar. Es triste y todo lo que han emigrado, recibir una mala contesta o que no te atiendan cuando tú llegas a un país y estás buscando ayuda, porque realmente nosotros estábamos preguntando, haciéndole preguntas para ver dónde uno podía ir, no sé qué. Y entonces realmente es bastante triste pedir ayuda y que no te ofrezcan ayuda. De hecho, les digo algo. Yo tengo hoy por hoy amistades brasileñas que no he dejado de compartir, de hablar y cómo nos comunicamos. Yo conocí brasileños excelentes, fíjese lo que le estoy diciendo, pero como mismo conocí personas que verdad que para mí son cero, para no decir otra palabra, pero ya le digo, tengo amistades que todavía, y te menciono, Claudiner, te amo, te bendigo, porque déjame decirte que eres una persona excelente. Y sé que en estos momentos, hace un tiempo... Andrea. Andrea, no, tengo varios. Tengo a Andrea, tengo a Giancarlo. Es mejor ni ponerse a mencionar porque se nos... A Salercio, que es una historia que, ¿para qué te cuento? De hecho, hablo con ellos todavía. Y realmente conocí brasileños excelentes, maravillosas personas. ¿Para qué te cuento? Pero ahí está la realidad. Llegamos a ese mismo domingo, nos pusimos la ropa y fuimos a la iglesia. Cuando se acabó, yo entré por esa puerta de esa iglesia, una iglesia hermosa, grande, linda. Yo entré a esa iglesia, señores, se me erizó la piel. Realmente yo sentí que el Señor me tocó. ¿Para qué le digo una cosa? Le digo, cuando se acabó la reunión, hablé con el pastor y le dije, yo le expliqué, le puse y le ando buscando trabajo, qué sé yo, y me dijo, 20 al día. Si más no recuerdo, yo creo que fue un martes, un miércoles, no recuerdo porque eso hace muchos años. Y entonces es el día del trabajo. Y ahí vimos muchas personas que dieron sus declaraciones, sus cosas, oraron por nosotros. Sus testimonios. Y déjame decirle, señores, la semana siguiente, por no tener trabajo, tenía 2. Fíjese lo que le estoy diciendo. Teníamos 2 trabajos y escogimos realmente irnos para la Barchana. Nos llamaron... No, fue la construcción. Sí, primero, perdón. Fue la construcción. Trabajé un tiempo en la construcción. De ahí nos llamaron, conocimos otra persona. De un restaurante. Que ahí me llamaron a mí. Ajá. Realmente a la que llamaron fue a mí para el restaurante. Pero yo ese día voy y trabajo, pero allí es donde descubro que estoy embarazada. Porque era un olor tan... Yo nunca he sido de persona de que me dé asco esto, me dé asco lo otro, jamás. Pero ese día yo no podía estar en esa cocina, que yo estaba. Y cuando llegué a la casa le dije a mi esposo, no puedo, es algo que no puedo estar allí. Si me vuelven a llamar, porque me llamaron para hacer una diaria, es como es, fue para lo que me llamaron. Y yo le dije a mi esposo, yo no puedo. Y si me vuelven a llamar, vamos a tratar de que vayas tú, a ver si te quedas tú con ese trabajo, porque yo no pude. Y casualidad que llamaron al otro día para que yo fuera a trabajar y entonces mi esposo le dijo que yo estaba enferma, que era real, me empecé a sentir mal. Y él le dijo, pero ¿puedo ir yo?
Y entonces ellos le dijeron de que sí. Y ya él fue y ahí empezó con ese trabajo. De ahí... A hacer diarias ahí en ese restaurante. Empecé a hacer diaria por ahí. Yo soy una persona que trabajo bastante, no le tengo ni miedo a ningún trabajo y lo que no sé lo aprendo. Y conocí a Andrea Vicudo, que si escucha este video, te extraño y te agradezco mucho todo lo que hiciste por mí. Todo lo que nos enseñó. No, y porque verdad que, ya te digo, fue una amistad. En ocasiones fuimos a su casa, nos dio alimento, conversamos, compartimos. Ya te digo, fue un excelente y es una excelente amistad. Realmente me quedé frío. No, permiso, sí, porque hay que irlo recordando poco a poco. Es que es mucho. Estando ahí, acuérdense que a nosotros nos estaban llamando en ese restaurante para hacer diaria. No era fijo. No era fijo. Entonces es donde descubro que yo estoy embarazada y ya no pude seguir trabajando. Fui al hospital porque, bueno, yo pensaba que yo estaba en Brasil, pero yo con la mentalidad de Cuba. Fui y lo dije, porque realmente el migrante que sale va a comerse el mundo, porque imagínate, yo fui a comerme el mundo y yo fui para el hospital y dije de que yo no quería mi embarazo, que yo, para interrumpirlo. Los médicos se quedaron así, por supuesto, esto sin hablar, porque yo no hablaba nada portugués, más o menos ahí machacando. Y le dije que yo no quería el embarazo. Y entonces ellos se quedaron mirando así como diciendo, ¿y de dónde salió él? Y es donde me explican que no, que ahí en Brasil es ilegal el aborto, que como único ellos interrumpen el embarazo es que el niño o venga con problemas o que yo hubiera sufrido una violación. Es la única forma. Era de la única forma que ellos interrumpían ese embarazo. Y nada, Dios sabe por qué hace las cosas, que hoy por hoy mis hijos son bendiciones. Y realmente es así, mis hijos son bendiciones gracias a ellos. Gracias a ese embarazo tenemos a mi hijo mayor aquí en Cuba, lo tuvimos en Brasil. Ya le vamos a explicar más adelante el por qué. Sí, realmente ahora recuerdo que como yo estaba en ese restaurante llamado El Coda, que fue donde yo conocí a Andrea Vicudo, yo estaba haciendo diaria y yo necesitaba algo fijo, ¿sabes? Porque realmente ellos vieron que yo empecé lavando platos. Como empieza cualquier inmigrante lavando platos, a mí no ni vergüenza me da sobre eso, porque ya te digo, yo por buscar dinero y mantener mi familia, yo hago lo que tenga que hacer. Exacto. Y realmente yo necesitaba algo fijo. Conocimos una persona, se llama Pedro, y Pedro realmente habló con su jefe, que era dueño de un lugar, de un hotel en el medio del monte. Es un hotel spa. Un spa. Y entonces esa persona necesitaba un matrimonio para que ayudar y apoyar en la cocina y de ahí tender las camas, porque eran muchas cabañas, y realmente nos fue a buscar. Era un hotel de relajación, ahí no podía haber ruido de nada ni de nada. Era para eso. Pasado el tiempo, yo estaba trabajando en la cocina, mi esposa estaba trabajando tendiendo las camas y cosas así, limpiando, tendiendo camas y esas cosas. Yo hacía de todo. Yo trabajé en la cocina y los fines de semana. En la mañana era mantenimiento y en las tardes entonces pasaba a la cocina, era como así. Nos fuimos de ahí porque mi esposa, como estaba en el monte, la picó un alacrán. Ya tenía 5 meses de embarazo. 5 meses de embarazo. Entonces la picó un alacrán. Yo creo que fue como amarillo. Un escorpión amarillo. Un escorpión me picó. Y ese escorpión en Brasil, los que me escuchen esto saben que es bien peligroso. Le dio falta de aire. La tuvimos que llevar al médico. Que yo me iba a morir. No sé si se puede pronunciar. El dueño del recinto dice, lastimosamente no me gustaría tenerla aquí porque ella tiene un embarazo, no sé qué. Se pasó tremendo susto. Y se pasó tremendo susto. Tú te puedes quedar, pero hay que buscar un alquiler de una casa en un poco más para adelante en la ciudad. Porque para que aquí no puede tener, para que ella no trabajara más, para no poderla tener. Y lo entendimos. Y es que el bebé podía hacer ruido y realmente ese hotel es de relajación. De relajación, ahí no se puede ver ningún tipo de ruido de nada. Y realmente decidimos, como ella ya no podía trabajar, y dije, no puedo pagar un alquiler y trabajar ella sola, no sé qué, y nos regresamos. Y seguir en el monte por eso, ¿no? Yo llamé a Andrea Vicudo porque en ese entonces ya yo tenía su teléfono. La llamé, le expliqué la situación y entonces realmente ella coge y me dice, yo hablo con mi jefe, no hay ningún tipo de problema, vengan. Y realmente llegamos, le hablamos con el señor y entonces el señor nos lleva para la ciudad
no nos había pago porque, o sea, ese mes todavía no nos había pago porque no era momento de pagar, No el era día de momento de pago. pago. Me dijo, nos soltó en el pensionato, ya Ah, caramba. cobraron, él fue al banco, sacó el dinero que no tenían nosotros y realmente nos pagó una persona excelente, un matrimonio excelente, no tenemos Los que dejar ni dueños del nada. hotel no, para Fue nada. una bendición verlo conocido porque realmente fue buena persona con nosotros, ya te Realmente digo. en ese hotel era poco personal, éramos poquito, era un Eran pocos. personal bien pequeño, pero todo bien, realmente era Porque todo era bien. personas para relajarse, ellos iban a relajarse allí, esa cosa, a descansar. Y llamé a Andrea, nos dijo, está bien. Al otro día, a los pocos días, me llamaron para hacer una diaria y haciendo diaria me quedé fijo en ese restaurante. Amén. Ese restaurante, déjame decirle que me ayudó Fue la muchísimo. escuela. Fue la escuela porque realmente ahí aprendí muchísimas cosas de la comida brasileña. Y empezamos ahí a trabajar. Yo empecé a trabajar y como ellos tenían 2 turnos de trabajo, cuando faltaba alguien para por la noche, yo entraba por la mañana, hacía mi turno normal, pero cuando faltaba alguien para por la noche, yo hacía el segundo turno. ¿Por qué? Porque necesitábamos dinero. Ya teníamos nuestro niño, tuvimos a nuestro hijo y entonces en cuanto tuvimos al niño, realmente ya yo llevaba tiempo trabajando en el CODA. Cogimos, nació el niño, fuimos para la casa, como a los días fuimos a la Policía Federal y ahí viene el proceso de los trámites. Para nosotros tener Nuestra residencia residencia. y a la vez poder Reclamar a reclamar Kevin. al niño que habíamos dejado en Cuba, porque se acuerda que lo dijimos al principio del video. Nada, porque ya de ahí ya saben ustedes que yo no estaba trabajando, entre comillas, porque una vez que nació el niño, casi no nos veíamos. De hecho, mi esposo se iba a trabajar bien tempranito en la mañana y no regresaba hasta las 1:00 de la mañana. Ya yo estaba durmiendo. Pero yo así mismo con el bebé, para aflojarle un poco lo que eran los gastos y porque teníamos un objetivo, el que sabe, que hacer los trámites para la residencia requiere unos cuantos documentos que uno tiene que solicitar en Cuba. No sé si en estos momentos se estén haciendo allí, pero recuerdo que eran los antecedentes penales, que había que consularizarlo. Primero había que pasarlo por el MINRE, después consularizarlo, aquello era. También teníamos que hacer el permiso del niño. Todo eso era un trámite tedioso y necesitábamos dinero. Entonces por eso eran tantas horas de trabajo. Y yo le dije a mi esposo que le propusimos a la dueña del pensionato, yo iba a limpiar sus predios porque ella aparte de eso tenía varios predios que se dedicaba a alquilar cuartos y yo se los limpiaba a cambio de que no tuviéramos que nosotros pagar alquiler y de esa forma poder ahorrar un dinerito más. Realmente fue algo que fue así, todo se fue dando poco a poco. Fuimos aprendiendo algo del idioma, porque ya te digo, Estudiamos, no somos perfectos hablando portugués, pero hablamos algo todavía. Y realmente ese fue el proceso, ya entramos en el proceso de los documentos de nosotros en nuestra residencia. Si mal no recuerdo, la de nosotros se demoró como 3 meses. Lo que se demora 3 meses es que te entreguen como tal el carnet. El carnet. Porque automáticamente que usted va con los documentos que le pide la Policía Federal para su residencia, usted automáticamente se hace residente permanente en Brasil, porque de hecho en el papel que me entregaron ya venía el número de residencia, el número que te dan. Usted ya, de hecho, en ese momento teníamos una amistad que con ese mismo papel que te daba la Policía Federal viajó a Cuba, o sea, con el papel de la residencia. Y a nosotros ya nos dieron automáticamente fuimos con todos los documentos y ya nos dieron el papel de la residencia. Y ya faltándonos unos días para los 3 meses es que nos llevó el carnecito de la residencia permanente. El objetivo era ir a Cuba a darle la sorpresa a nuestro niño. Perdón ahí, vamos a cortar aquí porque bueno, estamos hablando y estamos cruzando puntos sobre que ya hemos hablado,
pero ahora va para la séptima pregunta. Fíjate, empezamos a hablar y ya vamos por la séptima pregunta porque hemos cruzado, pero no hemos dicho nada. Y entonces ahora vamos para la séptima pregunta. ¿Qué beneficios tienes como cuando tienes hijos ciudadanos brasileños? Sencillo. Teniendo hijos brasileños, tienes derecho a la residencia y puedes reclamar a los abuelos del niño, tanto materno como paterno y a sus hermanos. Eso es todo. No, de son ahí para allá. Los únicos beneficiarios ahí. a través al tener hijos brasileños. Por eso que nosotros cogimos nuestra residencia y de ahí entonces empezó el proceso para hacerle una invitación. El hermano le hizo una invitación a Kevin, que fue el que dejamos en Cuba, que gracias a Dios al año y unos días lo logramos traer, yo trabajando fuerte y haciendo las cosas como debíamos hacer. Nos enfocamos en eso y dijimos, hay que llevarlo y lo hicimos. Una vez ya tuvimos nuestra residencia, porque ya yo tenía mi residencia, pero tenía un papel normal. Y teníamos miedo de ir a Cuba. Yo no voy a Cuba si no tengo la residencia en mis manos. De ahí preguntamos y muchas personas, no, es imposible, no se puede traer, no, que no sé qué cosa. Ay, es mucho papeleo, ay, esto, lo otro. Otro de los beneficios cuando tienes hijos ciudadanos brasileños, puedes al año de haber obtenido tu residencia, puedes naturalizarte. Ese es otro beneficio que obtienes una vez que tienes hijos, es decir, ciudadanos. Que era lo que estaba diciendo mi esposo, que por estar guiando por tantas personas, ¿no? De cómo poder mostrar qué proceso hay que hacer, qué trámite. Uno te hacía un cuento, otros no te dan ni esperanza de nada. Perdón, hay un momento. Dime. Porque ya ahí tocamos los beneficios que tiene como hijo, tú teniendo un hijo brasileño. Ya ahí terminó esa pregunta. Bien sencillo y fácil. O tienes tu residencia, puedes reclamar a los abuelos y a los hermanos. Esa es la séptima pregunta. Ahora que es abuelos paternos como maternos. Y hermanos. Entonces, también es igual. Ahora vamos a hacer la pregunta número 8. ¿Cómo lograron traer a su niño que estaba en Cuba? Una vez que habíamos obtenido la residencia. Es lo que estaba hablando. Nos llenamos de información. Ay, me van a disculpar porque acuérdense que yo tengo 3 y es imposible. A cada rato ustedes me ven que yo me paro y les digo que porque estamos haciendo un video, pero es imposible cuando tienen niños pequeños en casa. Paciencia, ténganlo. Nada. Escuchamos varias versiones. Sí. Varias versiones. Nos llenamos que era imposible, no sé qué, que había una doctora, que esa doctora llevaba años intentando traer a su hijo y no sé qué, y no podía. Nada, hasta ahí las clases. Nos sentamos un buen día en la casa, nos refrescamos porque ya estábamos tristes con tantas historias y dijimos, bueno, yo me puse a pensar porque cuando aquello tenía mi cabeza serenita y dijimos, ¿quiénes son los órganos rectores para estos trámites? Bueno, órganos rectores está la Embajada de Brasil en Cuba y otro que nos puede dar la información es la Policía Federal. La Policía Federal nos dijeron tienen que comunicarse con el consulado brasileño. Bueno, pues con eso es lo que tenemos que hacer. Yo le escribí al consulado brasileño que está en La Habana y le dije cuáles son los pasos para poder traer a mi niño menor de edad que está en Cuba y ellos me dijeron que cómo usted lo traería, por visa de extranjero o tiene algún beneficio. Fue así, algo así me hicieron la pregunta y entonces yo les dije que era a través de que nosotros teníamos un niño ciudadano brasileño y entonces ellos nos enviaron un formulario, perdón, con todos los pasos que debíamos seguir, con todos los papeles que teníamos que tener para poder llevar a raíz de allí fue que hicimos todo el trámite por todo ese formulario. No nos guiamos por más nadie, cogimos ese papelito y fuimos pasito por pasito de todo lo que debíamos hacer para traer al niño. Y fue así. Y uno de los requisitos era que, debía de poner en el documento cuánto dinero ganaba y demás. Yo hablé con mi jefe. Un momento, por favor. Porque, ay, padre. No, es que ellos hacen bulla y entonces uno intenta hacer el video con el menor ruido posible. Y esos niños están jugando. Pero, como les decía, yo hablé con mi jefe, que era en el CODA, el jefe del CODA, el dueño del CODA. Y él me dijo, no hay ningún tipo de problema, te apoyo. Y te digo, fue una persona excelente. Me daba trabajo de día y de noche.
O sea, los 2 turnos, porque le dije, yo necesito trabajar más de las horas que tengo que trabajar. Me dijo, pero es muchas horas. Le dije, no se preocupe, necesito dinero para poder ir a buscar a mi hijo, porque tengo que comprar pasajes, no sé qué. Él me llenó todos los documentos que yo necesitaba, que me Para pedía la la embajada. embajada. Él me los llenó, se portó como una persona excelente. Bueno, de hecho, una persona excelente, una bella persona. Me dio el trabajo, el turno por la noche también, y yo trabajaba por la mañana hasta las 12, a veces a la 1 de la mañana. Yo trabajaba en ese trabajo para poder hacer el dinero para ir a buscar a mi hijo. Y así fue como tuvimos todos los documentos, lo mandamos para Cuba. Ya mi hijo en Cuba, le habíamos... Ya nosotros antes de salir de Cuba, lo hicimos bueno el que hicimos pasaporte, fue todo. que al niño lo dejamos con el pasaporte. Antes de salir de Cuba, el niño siempre tuvo su pasaporte. Ya nada más eran los permisos, porque por eso tuvimos que viajar a Sao Paulo, porque tuvimos que hacer permisos, porque lo que pensábamos era que para que mi papá, en aquel entonces, que en paz descanse, él falleció, fuera el que trajera a mi niño para Brasil, pero como mi papá estaba enfermo, no pudo ser de esa forma. Entonces tuvimos que hacer otros permisos para una persona que pudiera presentar al niño en la embajada. Lo tenía que llevar una persona mayor, ¿entiendes? Entonces todos esos permisos los tuvimos que hacer a través del consulado cubano en Brasil, que en ese entonces estaba en Sao Paulo. Ahí fuimos, hicimos los permisos, los enviamos, eso tuvieron que pasarlo por el MINRE. Ay, fue un trámite largo. Pero lo logramos. Fácil. El problema es que uno a veces escucha muchas cosas, muchas palabras ¿qué es lo que le decía antes? Cada persona tiene su experiencia. Nosotros escuchamos experiencias de otras personas y decidimos darle un stop. Stop, vamos a hacerlo como debe hacer, vamos al órgano rector, que es el que hace las cosas, y los beneficios los encontramos. Le pudimos hacer la reclamación a mi hijo, le dieron la visa y demás y demás. 1 año y unos días. De nosotros haber llegado, estamos contando de 1 año y como 2 o 3 meses desde que nosotros llegamos a Brasil, nació Kelvin y ya ese fue el único tiempo que estuvo mi niño fuera de nosotros, que para nosotros fue una eternidad, porque no le vamos a contar la historia de todo lo que pasamos, todo el sufrimiento, todas esas cosas, porque quién no sabe cuando uno deja un niño en Cuba, todo lo que se sufre, ¿entiendes? Como padre se sufre. Pero bueno, ahora estamos contando experiencias vividas, sí, cortando y pegando, corta y pega. Obteniendo ya todos los documentos, decido... Queríamos darle la sorpresa para su cumpleaños. Queríamos hacerle el cumpleaños y todo, queríamos darle la sorpresa, febrero. que en febrero. Y yo en un día más que otro conocí una persona también que tenía una agencia de pasaje, que conmigo se portó de lo mejor, porque ahí nosotros íbamos a cambiar los dólares en reales. Tenía una casa de cambio también. Eran unos hermanos que tenían una casa de cambio y realmente fueron bellas personas también con nosotros, se portaron bastante bien. Y entonces un día le digo a mi mujer, no aguanto más, voy a ir a buscar a mi hijo. Él dijo, yo no llego a febrero. A febrero. Yo no llego a febrero para traer al niño. Y así lo hicimos, compramos el pasaje, llegó el momento del pasaje, le dije a mi jefe, necesito tantos días, me voy, me dijo, no hay problema, vete, busca a tu hijo. Realmente fue una ida por la vuelta a Cuba. Le explico, la residencia nos llegó en octubre y cuadramos en que íbamos a sacar el pasaje para ir nosotros 3, o sea, mi esposo, el bebé y yo, para darle la sorpresa al niño en febrero. Nos llegó en octubre, en febrero era que íbamos a ir. Pero él dijo, yo no aguanto, vamos a sacar pasaje para acabarlo de ir a buscar. Y en noviembre, fue para el 9 de noviembre, 7 de noviembre, algo así, sí, porque fue una semana más. El 7 de noviembre, pasaje para Cuba a buscar a Kevin. Bueno. Ese ya está llorando porque es sentimental. De hecho, te lo digo que lo comentes tú porque no puedo. Nada, fue sí, porque no es fácil, se sufrió muchísimo. 7 de noviembre para Cuba a buscar al niño, eso fue una bendición. 14 regresó con el niño, otra bendición, por ahí tengo un video, no se lo puedo poner, pero fue así. Pero sí, en el corte, cuando vayamos a grabar el video, le vamos a poner la llegada al niño a... Sí, vamos, lo voy a buscar y lo voy a poner. Se va a extender este video, va a ser súper largo, pero se lo vamos a poner de para hecho, que vean. le cuento algo que quizás a muchas madres y padres que tuvieron que dejar a sus hijos en Cuba y después ir a buscarlo y lo lograron traer, muchas bendiciones,
porque es una bendición de Dios. Todavía me quedan 2 en Cuba, que no lo he podido lograr, pero algún día lo lograré. Y ¿qué pasa? Que ya estoy en otro país, que no es lo mismo que estar en aquel país. Y le digo que el niño estaba, como él se quedó chiquitico, él no se separaba de nosotros. Imagínate Fue un que niño lo bien dejamos con 2 años y él llegó con 3 años y piquito. Y eso que fue poco tiempo, pero ¿qué pasa? Que él no era muy apegado a nosotros y como él era muy enfermizo, él no se separaba de nosotros. Ese niño creó un trauma que para qué. De hecho, en el regreso, le explico, en Cuba no me pidieron, yo llevé todos los papeles habidos por haber, yo llevé una carpeta llena de documentos para que cuando me pidan algo en Cuba, ahí se lo muestro todo y que cojan los papeles que quieran. Pero gracias a Dios nada, me preguntaron nada. Pero una vez tomamos el avión, yo tomé el avión con él me iba maltratando en el camino, estaba ofendido, molesto. De hecho, Estaba muy disgustado con nosotros. Estaba disgustado con nosotros. De hecho, la aeromoza tuvo que buscar otro puesto y sentarse con él y hablar. Él hizo mejor trato con la aeromoza que conmigo. Él se sentía muy mal conmigo en el camino, pero bueno, yo lo sobreviví todo el camino y no sé qué, porque eso le creamos un trauma. Lo dejamos en Cuba en buenas manos, si le digo. Lo dejamos en buenas manos y realmente llegamos a Brasil, que van a ver el video también. Es bien corto, pero van a ver el video y ahí terminamos. De esa forma fue que trajimos a nuestro hijo de Cuba, o sea que dejamos en Cuba, lo llevamos para Brasil. Una vez llegado a Brasil, recuerdo, ya automáticamente lo llevamos a la Policía Federal y su residencia Llegó hasta más rápido que nosotros, enseguidita. Entonces vamos a pasar ya para la pregunta número 8, porque el video se está extendiendo y le estamos dejando de contar muchas cosas. Sí. Muchas cosas. 9. ¿Se puede llegar a obtener una estabilidad económica en Brasil? Bueno, yo le cuento de mi experiencia. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque si trabajan dos personas, y no tienen a más nadie en otro país, no tienen más hijos, no más nada, sí la pueden lograr obtener. ¿Por qué? Porque son dos trabajando. En aquel entonces el alquiler valía 500 reales, demás y demás. Tiene yo logré tener cosas que jamás en mi vida había tenido, que tuve mi primer carro y mi primera moto en Brasil. Y no era millonario, pero por lo menos lo que yo hacía. Ya estábamos. Yo hacía. El primer año y eso no estábamos bien. ¿Quién va a estar bien? Pero ya cuando llegamos a tener el niño acá, que era menos, lo otro, ojo, no podíamos mandar nada para Cuba, pero eso es otra historia que le vamos a contar aquí mismo, en otro punto que vamos a hablar. Pero sí, yo sí creo que todo es el enfoque que uno le dé. Nada te lo regalan, es así. Uno tiene que guapearlo muchísimo y es como él está diciendo, si no tienes personas que mantener en Cuba, o sea que el vínculo, lo que es el vínculo familiar, dígase matrimonio e hijos, ¿entiendes? Que mandar dinero, usted sí puede llegar a tener una estabilidad económica cuando los dos están trabajando, pero cuando es uno solo trabajando, vas a tener 2 trabajos y es un poco más complicado ese tema. Que eso sí lo llegamos a tener más adelante. No fue de la noche a la mañana. No es que llegamos después del año. Fue el que migra a un país sabe. Por favor. El que migra a un país sabe que realmente todo el que migra a un país sabe que tú no vas a encontrar las puertas abiertas el primer año, ni quizás el segundo, ni quizás el tercero. Eso depende. Hay personas que llegan y al mes ya tienen una situación económica bastante buena. Pero esta es nuestra realidad, ¿sabes? Vamos a pasar al próximo punto. ¿Qué opinas de la salud y la educación y el transporte de Brasil? Bueno, para mí el transporte, excelente. Ómnibus en todo para donde quieras ir. Para donde quieras ir. Ya le digo, en mi tiempo, en el tiempo nosotros ya llevamos 5 años fuera de Brasil. Fuera de Brasil. En mi tiempo, ómnibus, taxi, todo, lo que tú quieras, para donde que te quieras mover, hay ómnibus por doquier. Salud, Tienen las dos opciones.
que no es la que tenemos acá. En Brasil, para mí, la salud es buena. Y en el tema lo que es embarazada y niños, Excelente. súper embarazada, cuidadito. Eso es, por lo menos yo no tengo queja. Y con la educación tampoco. Aunque mis hijos fue poco lo que fue el tema de la escuela, porque justo cuando ellos tenían que empezar la escuela fue cuando vino el COVID. Pero ellos le mandaban su material de estudio, sus actividades a hacer en casa. No tengo tampoco esa queja. E incluso yo misma, para estudiar lo que es el idioma, el portugués, tampoco tuve ese problema. O sea, la educación tampoco tengo queja. El transporte, ya te lo está diciendo. Tú no tienes carro, no es obligatoriamente que tengas que tener un carro porque no vas a sentir ese peso para nada. Por lo menos en el tiempo nosotros no lo sentimos. Nunca. Para donde quiera que vaya y transporte. Transporte, a cualquier hora. A cualquier hora. ¿Entiendes? La salud, tienes la opción de optar o por la privada o por la pública, que ya te dije, yo optaba por la pública, y en la privada creo que era Mediprevi, algo de eso, yo pagué, pero era para algo en específico y poco lo usé. Poco lo usé porque... realmente no la pública no es una... Es que tienes que hacer fila, que tienes que hacer cola, pero yo iba Pero como es que hacía en Cuba. en todos los normal, hospitales me también, atendía. en Cuba también tiene que hacer fila, ¿me entiendes? Y ya te digo, no es primera clase, pero no es mala. Exacto. En el tiempo que estábamos nosotros, no sé ahora. Ya le digo, estamos contando todo hace 5 años atrás, que fue cuando nosotros Mis vivíamos hijos recibieron su Cuba. atención, yo recibí mi atención cuando fui, mi esposo Todo. recibió. O sea, no tengo esa queja. Otra preguntita ¿qué opinan de la seguridad en Brasil? Este es un tema que se puede abarcar también. Tiene mala fama, no puedo ocultar de que sí tiene su mala fama, pero tiene estados clave, ciudades clave para esa mala fama que tiene. También, también vamos a tener en cuenta, nosotros vivimos en un estado que yo lo hallo, que fue donde nosotros nos acogieron, y verdad que agradecido totalmente, bueno. que ya te digo, tiene sus partes malas, pero tiene sus partes buenas. Pero también le recargo también que depende de tu personalidad, de tu persona, a qué es lo que te dedica, cómo te dedica y cómo hace las cosas. ¿En qué ambiente te ¿Entiendes? desenvuelves? ¿En qué tú te desenvuelves? Exacto. Esta es tu seguridad. Va la perdida, ahí donde quiera. Pero realmente todo depende. Eso de bala perdida se centraba mucho más en lo que es En otras ciudades. de Sao Paulo, en Río, tú sabes, porque hay sus cosas. hay su guerra, ellos tienen su guerra, pero bueno, eso no, a nosotros, como tal, nosotros no lo vivimos, que si hay malandro, que si hay esto, que si hay lo otro, sí existe. Sí hay, incluso yo me acuerdo porque yo me hice fanática, porque para aprender a hablar el portugués siempre nos aconsejaron que viéramos mucho televisión en portugués, que nos olvidáramos de ver cosas en español, no que era. Y yo me hice fanática de estar viendo noticias. Ya yo me sabía dónde era, en qué barrio podía ir, a qué barrio, que no es que no fuera, yo iba, pero tú sabes dónde teníamos que tener más cuidado. Y nada, antes vivíamos a 2 cuadras de la Rúa 15, que es el centro de Curitiba, pero decíamos, no nos vamos a mudar para tal lado, no nos vamos, y al final terminamos mudándonos para San José de los Piñales, que es una de las zonas metropolitanas de cuidado. Entonces, nada, y vivimos en un barrio que no te puedo explicar, que decían que malísimo, que no sé cosas, y no es que no era malo, pero nosotros vivíamos en nuestra casa. Y nunca pasó nada. No nos metíamos con nadie, ni andábamos en malos pasos. Entonces, a nosotros sí nos enterábamos, no, que si un asalto por acá, que si eso, pero... Como tú no te metes nada ni andas en malos pasos, no tiene por qué pasarte nada. O sea, no debe de pasarte nada. De hecho, exacto. en ese barrio conocimos personas maravillosas, excelentes, que todavía hoy por hoy tengo comunicación con ellos. Vamos a pasar a la próxima pregunta. La otra es, ya hablamos de la educación, ya hablamos de seguridad, hablamos del tema de la economía, y hablamos de cómo traer al niño.
la otra pregunta es ¿por qué decidieron venir para Brasil? No, De Brasil para Estados Unidos. Exactamente, que por qué decidimos si nos sentíamos bien en Brasil, porque sí, nos sentimos bien. De hecho, yo, en lo personal, muy particular, extraño Brasil. Yo amo Brasil. Esa es la palabra. Yo amo, a pesar de que hubieron sus cosas pequeñas, yo amo Brasil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué deciden irse de Brasil? Y En realidad, yo le digo algo. Sueño de cada cubano es vivir en los Estados Unidos y hacer sus sueños realidad, como dicen, el sueño americano. Ese fue el gran motivo por el cual nos mudamos para aquí. Y le digo algo, aquí se culmina este video. Si quiere que le comente, le hablemos un poco más sobre la travesía de nosotros para acá, para aquí, para Estados Unidos, también se lo hacemos, que es bastante, no sé, le va a llegar a muchas personas porque el que hizo su travesía tuvo su experiencia, pero nosotros tuvimos una experiencia muy especial que le vamos a contar también. En otro próximo en otro video. proceso. Entonces nada, realmente la decisión de venir para acá, para Estados Unidos fue algo que era una decisión debido a lo que nosotros queríamos de poder ayudar a nuestros familiares. No es que a uno los tenga como quiere tenerlos, pero en el caso mío, muy particular, mira, estando en Brasil no hubiera podido ayudar a mi madre, que en paz descanse, sin embargo, aquí estando en Estados Unidos pude ayudarla a socorrerla en medicamentos que necesitaba en aquel entonces. Y en el caso de mi esposo, una de sus niñas cumplió los 15 años y nosotros le hicimos, estando en Brasil, una maleta con la ropa para sus 15 y no se la pudimos mandar porque no teníamos vía de cómo hacerle llegar esa maleta a su hija. Y esas fueron cosas que nos fueron chocando. No podíamos mandar incluso ni dinero por la Western en aquel entonces, no sé si ahora sí se podrá, pero todas esas fueron cosas que nos chocaban, que al menos de poder ayudar al familiar, aunque sea $10, $20, porque ustedes saben que no, con millones no se podía mandar, no se puede ayudar así de estando en Brasil, o al menos en el caso de nosotros. Y esas fueron cosas que nos chocaron, por lo cual decidimos que en Brasil no podíamos seguir porque teníamos otras expectativas. No porque no nos gustara Brasil, porque nosotros adoramos Brasil. Pero eso fue lo que nos chocó. Que Brasil, es un consejo que yo doy. Cuando nos preguntan, ¿Brasil se puede vivir? Y yo le aconsejo, Brasil es un país para vivir, pero cuando usted no tiene familiar que ayudar en Cuba. Cuando usted tiene a toda su familia, dígase padre, marido, mujer, etcétera. Anyway, ¿usted puede vivir en Brasil? Sí. Que usted no tenga a ningún familiar que dependa de usted en Cuba, usted vive en Brasil feliz de la vida. Pero si le tiene hijos que necesita ayudar, no le aconsejaría porque es bien complicado. No sé ahora en estos tiempos cómo esté, pero en mis tiempos sí fue difícil. Y nada, bueno, aquí va a concluir el video. Espero que le haya gustado, aparte de las informaciones que le hemos dado. Y ya les dijimos que vamos a hacer un próximo video de cómo fue nuestra travesía hacia acá a Estados Unidos. Y nada, ¿qué quieras decir algo? Nada, que nos pongan en los comentarios si les gustó nuestra experiencia, cómo se sintieron, si se sintieron motivados, desmotivados, o algún comentario negativo o positivo, lo vamos a estar leyendo. Exacto. Lo vamos a estar leyendo porque es que cada persona tiene su realidad, tiene su forma. Exacto. Y entonces, positivo o negativo para el comentario, no hay problema, pueden lanzarlo y le vamos a estar respondiendo, no hay ningún tipo de problema. Exacto. Si les gustó este tipo de video que hicimos, porque realmente contamos nuestra experiencia, tenemos otra experiencia que fue de Brasil aquí a Estados Unidos, que ya les digo, a muchas personas les va a chocar porque fue una historia, y es una historia que la tengo en mi corazón, que muchas veces que le imagino, la estoy viendo aún. Han pasado ya 5 años. Hay veces como que te vienen imágenes. Te vienen imágenes en tu cabeza y dice, coño, y me pongo melancólico, me pongo triste porque hice cosas que realmente... Ahora no lo volvería a hacer. No lo volvería. Si me lo ponen a escoger, cruzar la travesía por la selva con mis hijos, digo que no. No lo volvería. Solo
10 veces para llegar aquí y alcanzar la libertad, lo hago. No hay ningún tipo, pero con hijos no lo hago. Y si le gusta este tipo de video y me los piden, le vamos a hacer el próximo video. Entonces nada, hasta aquí llega el video de hoy. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar. Y aquí terminamos nada, este videito. Besos. Chao. Mira, tú no me vas a dar un beso. ¿Me extrañaste, mami? Sí, me extrañaste, mi cielo. ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Y este? ¿Y esa carepinga? ¿Y esa carepinga? Padrino ahí con Kevin, con los Kevin. Mira, tatica. Un besito. Un besito, tatica. Oh, mi madre.